Saludos. La razón de este video que quiero hacer es para hacer un comentario acerca de ese video de que si los dominicanos somos racistas. Básicamente, este video lo que quiero responder son varias cosas. La primera, la razón por la cual República Dominicana está tratando de deportar a los ilegales haitianos que viven en República Dominicana. La segunda cosa que quiero tomar en cuenta es por qué los dominicanos tenemos que hacer eso. Y quiero también quiero tocar el tema de que si somos más racistas que otros países. Comenzando, vamos a discutir primero por qué los dominicanos tienen que expulsar a los haitianos que son ilegales. Bueno, el asunto es lo siguiente. Toda la frontera de cualquier país, no hay ninguna manera de proteger las fronteras en contra de la inmigración ilegal. Entonces, como las fronteras no se pueden defender de esa manera, siempre ilegales van a cruzar debido a diferencias económicas entre los dos países. Ahora bien, los haitianos quieren usar como excusa el hecho de que muchas de esas personas han nacido en República Dominicana. Bueno, es muy lamentable decir esto, pero el hecho de que hayan nacido en República Dominicana y que ellos sean hijos de inmigrantes ilegales, eso no quiere decir que son dominicanos. Eso no ha sido un cambio que pasó últimamente, eso siempre ha sido así. Lo único fue que tuvimos que hacer una aclaración a ese concepto, pero eso siempre ha sido así. Bueno, ¿y por qué tenemos que deportarlo? El asunto es que hay una diferencia económica muy grande entre República Dominicana y Haití. Los haitianos han ido a República Dominicana a hacer trabajos que los dominicanos ya no quieren hacer, porque los haitianos hacen estos trabajos por mucho menos dinero que un dominicano lo haría. Nótese que esto no es nada extraño. Yo soy inmigrante, yo vivo en otro país, y yo cuando vine aquí también, claro, vine legal, y cuando vine aquí yo también comencé a hacer trabajo por precios más baratos que otras personas que son de aquí. Mucha gente cree que ya ellos están ayudando mucho a la economía porque están trabajando. No, en realidad no están ayudando tanto a la economía. Los haitianos allá en Dominicana están desplazando a dominicanos en los empleos. República Dominicana no es un país rico como Estados Unidos, en que muchísimos inmigrantes pueden ir y tomar trabajos que realmente las personas de esos países desarrollados no hacen. Pero República Dominicana es un país pobre, y cualquiera que quiera constatar si son pobres o no, vayan y visiten República Dominicana y vean cómo muchísimas de las personas viven allá en Dominicana, en extrema pobreza. Ahora bien, continuando, esas son las razones por las cuales tenemos que deportar a los haitianos. Es lamentable porque los haitianos tengo amistades haitianas, y incluso aquí en Canadá hubo un tiempo que yo no tenía dónde vivir, y créanlo o no, las personas que me dieron lugar donde vivir fue en una casa de unos haitianos. Es increíble, viviendo en Canadá, ¿quién pensaba que yo iba a encontrar una familia de haitianos aquí que me iban a acoger y darme dónde vivir? Claro, pagué renta, pero se entiende lo que quiero decir. Es muy lamentable que esas personas que se van a deportar ahora, muchos de ellos ni siquiera saben lo que es Haití, porque han nacido en Dominicana, pero la realidad es que es muy penoso, pero se tienen que ir. Se tienen que ir porque de otra manera, si le damos amnistía, eso de amnistía no funciona, porque el asunto es que ellos van a seguir pasando la frontera. Como les dije, las fronteras son penetrables. Fíjese el caso de Estados Unidos, donde hay frontera y se le ha dado amnistía a los ilegales allá, y aún así eso no resuelve el problema. Los inmigrantes siguen pasando porque es que hay un problema de asunto económico, y no hay ninguna manera de parar la frontera. E incluso también hay un sinnúmero de dominicanos que han ayudado a este sistema, porque muchos de los militares en la frontera reciben dinero y ellos dejan pasar a los haitianos.
muchos dominicanos que viven en las ciudades le dan trabajo a estos haitianos. Y hay dominicanos que son bien malos, porque incluso no le dan trabajo a estas personas. Y se sabe bien claro, cuando llega el día de pagarles, algunos de ellos incluso llaman a migración para no tener que pagarle a los haitianos. De manera que cuando los haitianos van a cobrar su salario, esta gente incluso llaman a migración para que se los lleve y no les pagan. Es increíble, al menos nunca he visto eso, pero sí lo he escuchado y no tengo duda de por qué no creerlo. Pienso que sí que ocurre. Ahora bien, al menos ya creo que se entiende la razón por la cual hay que deportarlo. De otra manera se mudan todos a Dominicana y el asunto es que si se mudan todos a Dominicana y un día de eso, ellos deciden que quieren mudarse todos a una sola provincia, vamos a tener el problema que pudiéramos tener el problema que ocurrió en Yugoslavia con Kosovo, en que todas esas personas, todos esos albaneses, se mudaron a una provincia de Kosovo y después dijeron que ellos querían ser independientes. Entonces lo mismo puede ocurrir en Dominicana. Ellos todos se pueden mudar en una provincia de Elías Piña y decir que esa provincia es de ellos. Nótese que esto ha ocurrido en el pasado. En la época de Trujillo, una de las primeras cosas que quiso hacer. Por cierto, yo no soy ningún admirador de Trujillo, pero solamente quiero traer esto como ejemplo. Una de las primeras cosas que Trujillo tuvo que hacer fue que él trató de definir la frontera entre Haití y República Dominicana. Cuando estuvo definiéndose la frontera, se notó que muchísimas comunidades haitianas estaban en el lado dominicano. Entonces, cuando se hizo el acuerdo, esos lugares fueron pasados a Haití. Entonces, pero Trujillo, que él sí que era racista, dicen la gente, no sé si es cierto, pero no tengo duda de que sí lo era. El asunto es que Trujillo, para evitar que los haitianos vinieran a Dominicana, hizo algo que no tiene ejemplo y que realmente yo no lo apoyo, pero fue algo que fue en su manera efectivo. Él mató aproximadamente 50.000 haitianos, dependiendo a quién tú le preguntes. Después que él mató 50.000 haitianos, los haitianos no tenían miedo de ir a Dominicana y dejaron de venir por muchísimas décadas. Los haitianos comenzaron a volver a Dominicana. Fue básicamente en los años 80 con los gobiernos de Balaguer, cuando Balaguer comenzó a hacer mucha construcción. Sea como sea, pero estamos ahora en un diferente siglo, y ya son cosas que no se deben continuar haciendo. Ahora bien, vamos ahora al tema de que si los dominicanos son racistas. Antes que lleguemos a eso, quiero decirles que el hecho de que los dominicanos sean racistas o no les quita el derecho de sacar a personas ilegales de su país. Eso no tiene que ver en nada. Por lo contrario, si los haitianos saben que los dominicanos somos racistas, ellos no deberían venir a Dominicana, porque en particular, si a mí no me quieren en una casa, por ejemplo, yo vivo en Canadá, si yo sé que en una casa son racistas, yo no voy a esa casa. Ahí me dicen que hay ciertos lugares donde no aceptan inmigrantes, donde no aceptan gente de piel oscura o gente que aparenta de venir de otros países. Bueno, si hay lugares que son así, yo a esos lugares no voy. Porque necesariamente si no me quieren, ¿para qué voy? ¿Verdad? Claro, hay que entender que en el caso de los haitianos, ellos saben eso, porque ellos lo dicen de que supuestamente somos racistas, y al mismo tiempo ellos lo hacen por asunto de necesidad. Ahora bien, ¿somos los dominicanos racistas? Yo no creo. La mayoría de nosotros somos mixtados con negros. Por ejemplo, yo tengo piel clara, porque como pueden ver, yo tengo mi afro, yo tengo familias negras. Y todos los dominicanos tenemos familias negras. Ahora bien, si decimos que nosotros somos racistas, entonces también los puertorriqueños son racistas, porque ellos no quieren a los dominicanos allá. Por ejemplo, deberíamos decir que los norteamericanos son racistas, porque ellos no quieren los ilegales de México, de América Central y del Caribe, de cualquier otra parte. Ellos no los quieren ilegales allá. Lo que quiero decir es que el hecho de que nosotros estamos deportando a personas ilegales les da excusa a los haitianos para decir que nosotros hacemos eso porque somos racistas. Y como repito, no importa que seamos racistas o no, el asunto es que
usted no debe vivir ilegal en un país, especialmente si ese país tiene leyes. Ahora bien, continuando con el tema, por ejemplo, yo vivo aquí en Canadá. Aquí, por ejemplo, aquí esto es un país de inmigrantes, muchísima gente viene de diferentes lugares. Ahora bien, muchísima gente aquí se hacen quejas en el hecho de que supuestamente aquí hay mucha discriminación. Aquí al menos no usan la palabra racismo porque no debería usar la palabra racismo porque incluso esa discriminación ocurre o las personas que se quejan son gente de piel blanca, se quejan de discriminación. Por ejemplo, para darle un ejemplo, yo me gradué de ingeniero en la República Dominicana, vine aquí a Canadá y tuve muchos retos para poder trabajar aquí en mi carrera. Y básicamente es porque todo inmigrante que viene aquí a Canadá y quiere trabajar en el área profesional, tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que tú tienes que tener credenciales canadienses. ¿Qué son los credenciales? Credenciales es que tú tienes que ser miembro de algún miembro de la asociación de esa carrera aquí. Por ejemplo, si eres doctor, tienes que ser miembro de la asociación de doctores. Y para tú poder entrar a la asociación de doctores, por ejemplo, tienes que cumplir un sinnúmero de requisitos. Tienes que cumplir con un sinnúmero de requisitos educativos, requisitos en materia de experiencia de trabajo. Tienes que hablar el lenguaje a cierto nivel. Un sinnúmero de cosas te piden. Eso hace que si tú vienes de un país tercermundista y que no hable el idioma inglés, eso crea que tenga muchos problemas para tú poder entrar aquí al sistema de trabajo. Y mucha gente dice que es porque hay discriminación, e incluso la palabra que usan es discriminación sistemática, algo así. Y eso no tiene que ver con el color de tu piel. Aquí hay muchísima gente que tiene el mismo problema. Son personas que vienen, por ejemplo, de Europa. Y volviendo al tema, refiriendo al asunto de cómo tú entras al trabajo, incluso no tan solo necesitas credenciales, como te digo, si tú quieres que te den trabajo, y digamos que tú consigues los credenciales, digamos que tú de alguna razón u otra lograste que te acepten en uno de esos gremios, tú entonces tienes que ir a buscar trabajo por ti mismo en diferentes empresas y ellos te van a preguntar, bueno, ¿y dónde estudiaste? Y tienes experiencia en Canadá. Lógicamente tú no tienes experiencia en Canadá, no tienes estudios canadienses. Y si tú no tienes estudios y experiencia en países del primer mundo, digamos el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, lugares así, vas a tener problemas en entrar al sistema. Y por eso que le llaman aquí que la discriminación es sistemática. Los haitianos allá en Dominicana tienen unos problemas similares, pero ellos le llaman racismo. Sea como sea, yo lo que quiero demostrar aquí es que los dominicanos no somos racistas, ni mucho menos, ni más racistas que cualquier otro país. Por ejemplo, yo aquí tuve que estudiar un poco cuando vine a Canadá para poder entrar al sistema laboral, porque de otra forma, como les he explicado, es muy difícil. Cuando fui a estudiar, fui a un programa para inmigrantes. En ese programa de inmigrantes hay gente que son de África, hay gente que son de Latinoamérica, muy poco. Hay gente que son de Europa Oriental, digamos Rusia, Polonia, todos esos países por ahí. Hay gente que son de la India, de Pakistán. Y lo que ustedes se van a encontrar más interesante es que cuando estábamos en el aula de clase y nos sentábamos todos, para que ustedes vean cómo el racismo y las diferencias culturales funcionan aún entre personas que son de diferentes lugares y que cuando están en un país todos son considerados inmigrantes. Increíble o no, todos los europeos se sentaban juntos en un lugar, sin importar de que eran todos diferentes países, e incluso tomando en consideración que son países que hablan idiomas diferentes y son países que incluso tienen problemas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, en el caso de Rusia,
ustedes saben, hay un conflicto ahora, ellos se sentaban juntos. ¿Por qué? Porque ellos se veían como que eran, aunque no eran del mismo país, pero se veían que eran como culturalmente similares. En el mismo caso, los africanos de diferentes países se sentaban juntos. Y yo, por ejemplo, increíblemente en el grupo que yo estaba, no había muchos latinos, solamente habíamos 2 latinos, 2 hispanos, 2 latinoamericanos. Uno de ellos era de México. El mexicano era actually, no es un mexicano normal, es un tipo blanco, rubio, que él parece europeo, y se sentaba con los europeos, porque él parecía europeo. Yo, sin embargo, de una forma u otra, yo me sentaba con los africanos. Lo que quiero decir es que incluso el profesor que estaba en la clase se preguntaba que por qué nos sentábamos así, todos como en los diferentes grupos raciales, nos sentábamos de esa misma manera. Él quería que nosotros nos distribuyéramos mejor, pero aún así nosotros nos sentábamos en la forma que nosotros nos considerábamos culturalmente. Entonces, al tiempo pasaba, mientras los días pasaban, mi amigo de México se dio cuenta que los europeos no lo querían mucho porque no lo consideraban blanco, porque él supuestamente venía de Latinoamérica. Entonces él no tuvo otra razón que comenzar a sentarse conmigo junto con los africanos. Y ahora ustedes me preguntan que por qué estoy mencionando eso. La razón es muy sencilla, es que yo lo que quiero que ustedes vean es que todo el mundo de diferentes países discrimina de una forma u otra. Eso no quiere decir que la gente necesariamente es racista. Como le expliqué, aquí en Canadá, un país con muchos recursos, y aún así hay cierto nivel de discriminación. Dicen por ahí, le llaman discriminación sistemática. Los haitianos pasan por la misma situación en Dominicana, ellos allá le llaman racismo. Entonces, yo no creo, para finalizar, quiero decir que nosotros los dominicanos no somos racistas, ni más ni mucho menos racistas que cualquier otra persona de otro país. Y también quiero explicar, es lamentable y me duele mucho que personas que han nacido en Dominicana y se han criado en Dominicana tengan que ser expulsadas de la República Dominicana y enviadas a Haití. Es lamentable y me duele mucho porque realmente yo entiendo que me siento mal a nivel humanitario, pero la realidad es que si Dominicana quiere existir en el futuro como República Dominicana, va a tener que hacer esto y va a tener que continuar haciéndolo. Y a las personas que quiero culpar por este tipo de cosas son a los políticos de ambas naciones, principalmente los políticos dominicanos que han aceptado esta migración por muchos años y no habían hecho nada. Al menos Balaguer, cada vez que tenía un conflicto político, usaba a los haitianos como excusa y los mandaba para Haití. También quiero culpar a los abusadores, empleadores dominicanos que contratan a estos haitianos ilegales, abusan de ellos, porque hay que decir la verdad, abusan de ellos. Les pagan poco y a veces ni les pagan. Si ven que hay algún problema, ni les pagan, solamente llaman a inmigración para que se los lleve. Nunca lo he visto. Y para decir la verdad, me imagino que estos rumores tienen que basarse en hechos reales. Y quiero recordarle a las personas, a mis hermanos haitianos, mire, me duele mucho, pero Haití tiene su lado de tierra y Dominicana tiene su lado de tierra. Si ustedes consideran que los dominicanos son racistas, entonces no vengan a Dominicana. Es una contradicción que ustedes se quejan de que somos racistas, pero aún así vienen a Dominicana. Es una contradicción. Entonces, yo espero que con esto ya se entienda estos 2 puntos de que, sin importar que seamos racistas o no, nosotros tenemos todo el derecho de expulsar a los ilegales. Y el hecho de que ustedes hayan nacido, esas personas que hayan nacido en Dominicana, hijos de ilegales, eso no quiere decir que son dominicanos. Nunca lo han sido a nivel legal y nunca lo serán. Y es lamentable y tenemos que hacer eso porque si queremos que exista
una República Dominicana como la conocemos hoy, este tipo de cosas tienen que ocurrir. Bueno, muchas gracias a todos y espero que si tienen algunas preguntas me las pueden hacer y espero que entiendan, pero esas sí son las cosas. Muchas gracias.